Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 16º domingo ordinario del ciclo A. Nos acompaña el dueto Salmodia de David de Fresno, California. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra que cubría la entrada no estaba. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba. Salieron para el sepulcro a buscar a Jesús, pero no encontraron nada. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos a Jesús el que vive? Resucitó. Jesús resucitó el primer día de la semana, en la madrugada resucitó, resucitó. Jesús resucitó al tercer día, resucitó el primer día de la semana, resucitó. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra que cubría la entrada no estaba. Ofrecemos este servicio por todos los enfermos, los agonizantes, los que se encuentran en sus casas, asilos de ancianos u hospitales, por los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo, por los que están privados de su libertad. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a que tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla,
y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya escuchábamos el domingo pasado cómo Jesús explicaba su palabra con toda sencillez y profundidad, con una eficacia tal que los que querían entenderlo entendían todo, pero los que tenían duda y eran duros de corazón, nada entendían. Todo les parecía algo demasiado simple, algo que no era digno de ellos, y se iban como llegaban. Pero la sabiduría de Dios se hace sentir con los sencillos, con los que están dispuestos a aprender palabras sabias, profundas, que vienen de la boca de Dios. Hoy Jesús continúa enseñando al populacho, al mundo que quiere realmente abrirse a su palabra, pero en cambio aquellos en el mundo que se cierran están perdidos, porque para ellos no hay palabra que les convenza. Para los que creen en Dios no necesitan explicación, mucho menos discursos elevados, porque ya lo entienden, ya lo aceptan. Inclusive el sermón del Padre Joaquín se les hace largo, porque ya creen, no necesitan de tanta palabra. Pero aquellos que no creen, ningún discurso les convence. No hay nada ni nadie que les haga cambiar de parecer, porque su corazón ya está cerrado a cualquier cosa que venga de este sacerdote o de la iglesia o del obispo o del papa, porque ya han decidido que ellos son sus propios maestros. No van a permitir que la iglesia les diga ninguna sola corrección, porque ya pertenecen a sí mismos, ya se han hecho maestros de su propia casa, ya han creado su propio reino, su propia iglesia. ¿Saben cuántos miembros de la iglesia pertenecen a esa iglesia de sí mismos? Uno solo, ellos. Y por eso cada cabeza es un mundo, dice otro dicho. Por eso que puede haber muchas iglesias, muchas religiones, muchas sectas, pero no todas son o pertenecen a la verdadera iglesia del Señor Jesús. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de humildad, para que podamos comprender con sencillez la palabra de Dios.
Hoy el tema es bien sencillo y bien claro. El bien es más fuerte y poderoso que el mal. El mal es una realidad y lo que ha ganado el demonio es engañar a los hombres y las mujeres de este tiempo diciéndoles, el mal no es verdad, es un invento de los curas, algo para llenarnos de miedo y de temor. Todo está bien, decía una joven cuando le preguntaba a su madre, ¿no te quieres casar, mija? No, mamá, porque mi novio es un ateo. ¿Cómo que es un ateo? Pues que no cree en Dios. Sí, en Dios sí cree, pero no cree que hay demonio. No cree que hay infierno. Oh, mi hija, de eso no te preocupes, contestó la futura suegra. Dile a tu novio que se case contigo y me llevas a vivir contigo los primeros 3 meses y vas a ver para si no cambia de opinión, porque va a ver que el infierno es real. Qué desprestigio para las suegras, ¿verdad? Que conviven con el yerno o con la nuera y hacen de ese hogar un vil infierno. Y vamos a ver para si no existe el infierno. Pero mis hermanos, es una forma de invitarles a pensar que el mal sí existe, que el demonio es real y que solamente los ciegos, solamente los que quieren seguir haciéndose los tontos, que eso es una mentira, son producto y son efecto más bien de las mismas seducciones del maligno. Por eso Jesús no niega la existencia del mal, pero tiene una forma muy sutil, muy cariñoso, muy amable, muy eficaz de enseñar a sus oyentes sobre la realidad del mal. Todo este tiempo de la siembra y la siega es como la historia humana, es como la vida de cada ser humano. Jesús claramente hace una distinción que cuando el mal se presenta, el mal procura engañar a las personas, pero Jesús es más sagaz que la sagacidad del demonio. Porque Jesús es Dios y sabe muy bien que lo que el demonio quiere es ganarse a las personas engañándolas, diciéndoles, vengan y yo les voy a dar lo que Dios no les da, porque Dios ya se olvidó de ustedes. En cambio Jesús nos dice, no es que Dios se haya olvidado, es que tiene paciencia, está esperando que el pecador comprenda que el camino del mal no le lleva a nada bueno, tiene que cambiar, pero antes de cambiar, el demonio va a seguir tentándolo una y otra vez para que caiga. Pero la persona que sabe distinguir dónde está la verdad, dónde está el bien, va a decir claramente al demonio, apártate de mí, porque tú solamente quieres engañarme. A manera de ejemplos o de historias, Jesús comunica su enseñanza con 2 objetivos. Por un lado, para que su mensaje sea comprendido por la gente sencilla, con ejemplos del pueblo, con palabras simples y directas. Jesús quiere llegar al corazón de las multitudes. Pero por otro lado, su objetivo también es no solamente revelar el mensaje divino, sino velar ese mismo mensaje u ocultar la voluntad divina para aquellos que se han cegado a la luz del Espíritu Santo, aquellos que por decisión propia han querido cerrar sus oídos o endurecer su cabeza, su mente y corazón a la verdad objetiva que se ha hecho presente en el mundo. Para aquellos testarudos, la salvación no va a obligarlos a aceptar el mensaje de Jesús, sino simplemente será establecida como juicio para aquellos que han decidido condenarse, porque la palabra de Dios no ha sido revelada para condenar a nadie, pero tampoco ha sido promulgada para que quede sin eficacia su labor, ya que la semilla de la palabra de Dios busca dar frutos en terreno fructífero, en personas que se dispongan a aceptar de buena gana lo que Dios espera de ellos. Hoy esa palabra avanza en un mensaje lleno de consuelo y esperanza, pero también firme en su justicia y en su denuncia contra la maldad. Y por lo tanto, el mensaje del Evangelio nos habla de un juicio final, del cual depende tanto la misericordia de Dios como su justicia. La virtud de la esperanza es el tema central de la palabra litúrgica de Dios hoy.
¿Qué es la esperanza? Nos dice la Escritura que Dios muestra su fuerza a los que dudan de su poder soberano y castiga a quienes conociéndolo lo desafían. Dios, siendo el dueño y la fuerza misma, juzga con compasión y nos gobierna con delicadeza, porque tiene el poder y lo usa cuando y como quiere. Con todo esto, Dios ha enseñado a su pueblo que el justo debe ser humano, debe tratar con compasión y no solamente por lo que manda la ley. No podemos ser fieles a la ley y olvidarnos de la compasión o la oportunidad que se le debe brindar a los demás. Pero tampoco podemos solamente ejercer la compasión y olvidarnos de la justicia. Porque aunque la paciencia de Dios nunca se acaba, la justicia se impone precisamente porque dio todas las oportunidades a los seres humanos para ser salvos. Pero ellos, cegados en su maldad, no han querido aceptar libremente la oportunidad que se les ofrece a lo largo de toda su vida. El Santo Padre Benedicto XVI ha escrito su segunda encíclica llamada Spe Salvi, Salvados en la Esperanza, y él nos invita a reflexionar sobre esta virtud que junto con la fe y la caridad nos hablan de que siempre hay una oportunidad para salvarse, pero esas oportunidades no deben ser gastadas en vano, sino que debemos ser conscientes que Dios ofrece a todos esa oportunidad y que es responsabilidad nuestra tomarla o dejarla. Dios nos salva por la fe, pero en la esperanza, para que tomemos la responsabilidad de nuestro destino final, sea para bien o para mal. Además, la libertad del creyente que posee una esperanza cierta debe hacerlo actuar con obras de caridad, pues sin amor de nada sirve la fe y vana sería la esperanza. Por otro lado, la maldad o misterio de iniquidad es un reto para todos, creyentes y ateos. Una pregunta que no tiene respuesta, pero no por eso somos absueltos de nuestros pecados solamente porque no entendemos el origen del mal, pues el mal existe mientras el bien se lo permite. Cuando el bien se impone, el mal se retira, porque el bien siempre es mayor que el mal. El mal solo existe como sombra del bien. ¿Por qué existe el mal? No sabemos. Nadie lo sabe, pero los malos no tienen la última palabra. Solo los que obran el bien triunfan al final. La salvación, es decir, el don de la fe, no se da sin una sólida esperanza. Y por la esperanza se nos da la salvación ya desde ahora. Y el amor viene a ser el culmen tanto de la fe como de la esperanza. Hay una forma de mirar la situación de aquellos que se dedican a dañar a los demás y como aquellos que están de parte del bien a veces también les tienta el demonio con la desesperación. Cuando le dicen a su amo: ¿quieres que arranquemos la cizaña ahora mismo? Y el dueño del campo les responde: no, porque al tratar de cortar la cizaña que sembró un enemigo mío cuando yo no me di cuenta, ustedes tampoco se darán cuenta de que estarán cortando el trigo. Es mejor que dejen crecer la cizaña y el trigo, pero al final se cortará la cizaña o la hierba mala primero para ser quemada, y después cortarán el trigo y lo pondrán en mi granero. Cuando los discípulos quisieron una explicación, Jesús se las da para que se enteren que cada una de sus palabras tiene no solamente un doble significado, sino un significado múltiple. Por eso la Biblia no se puede tomar de una forma literal, sino que hay que acercarse a ella con el espíritu de la iglesia, con el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesús con el que fueron dichas esas parábolas. Y él con toda sencillez les responde: el sembrador de la buena semilla
cizaña es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña o la maldad son los partidarios del maligno o del demonio. Aquellos que abiertamente se dedican a dañar a los demás, a hacer el mal. El enemigo que siembra lo malo es el demonio, y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Jesús habla de lo que será el fin del mundo. Enviará Dios a sus ángeles a que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. A pesar de tanta maldad, a pesar de que el mundo está lleno de injusticias, el que es bueno debe avanzar en el mundo. Debe ir como aquel caminante que no tiene un mapa el cual le oriente en su vida, sino que debe avanzar haciendo el camino para que los que vienen detrás de él sigan sus huellas. Recuerda que tienes una meta hacia adelante y no debes mirar atrás. O si acaso vuelves la vista, no debes olvidar que hay una lección que aprender. El mal no deja nada y el bien es lo que debe ayudar a avanzar. Canta, cantares. Todo pasa y nada queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como bombas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana al volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Y yo nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, porque al avanzar habrás dejado solo estelas en el mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante, no hay camino, se hace camino al altar. golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, Cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, ese camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos de su
ese camino al andar, golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso. Cantar, canta, cantar, yes. Las palabras de Jesús son palabras llenas de esperanza, porque solamente Él sabe la verdad completa. Solo Él es esa verdad que no falla. El pecado, por muy personal que sea, tiene consecuencias sociales. También una actitud o una acción de virtud o una buena obra tiene consecuencias comunitarias. Hablemos de dos puntos conclusivos de esta reflexión sobre la virtud teologal de la esperanza, que es la realidad del purgatorio y el juicio final. Tanto a pecadores como a inocentes, Dios les sigue dando una oportunidad más. Si ya no para ser tomada personalmente por su propia libertad, lo hace en base al Espíritu Santo que intercede en la iglesia, del cual nos habla la segunda lectura de San Pablo a los romanos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Aquellos que no quieren creer en la existencia del purgatorio están negando la misericordia de Dios. Pero también aquellos que piensan que pueden pecar todo lo que quieran y en el último momento de su vida arrepentirse y entrar al cielo, nada les asegura que tendrán el tiempo suficiente para arrepentirse. Por lo tanto, el juicio final también es una prueba de que nuestra esperanza no es vana, sino que nos asegura un juicio cierto de Dios, ante el cual debemos dar cuentas, pero también Dios nos ha dicho que antes de que el juicio se imponga, ofrece su misericordia para que la misericordia triunfe sobre el juicio. Solamente aquellos que se aferran a negar la obra del Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo, niegan a sí mismos toda esperanza de salvación. Hay quienes abiertamente se cerraron a la misericordia divina y atrajeron hacia sí el juicio eterno de una condenación que no tiene fin, que comienza en esta vida por el odio y la falta de reconciliación para quienes la iglesia sigue pidiendo misericordia, pero que solamente Dios sabe si se salvarán o se condenarán. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com. Una vez más, padrejoaquinevangeliza@gmail.com. O puede llamar al 559-519-3750. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, me acompañas, que me pudiera faltar. Sí, Señor, me acompañas, que me pudiera faltar. Señor, quiero caminar contigo y volver la vista atrás, ver el árbol florecido
Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California.